Sí, y están esperando en la Ciudad de Buenos Aires el decreto de necesidad de urgencia. ¿Para qué? Para construir el amparo que anunció Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de hoy pasado el mediodía. ¿Cuál es el camino que le queda a la Ciudad de Buenos Aires? Y acá les voy a contestar la pregunta que planteaban recién. ¿Llega la Corte a tratar una medida cautelar? Sí, y les voy a contar por qué. Porque el amparo, la vía del amparo, contiene la medida cautelar de no innovar. Y la medida cautelar tiene, entre varios requisitos, dos que son clave. Uno de ellos es el peligro de la demora de lo que se está invocando, de lo que se pide. ¿Por qué? Porque empiezan las clases el lunes. Sí, tiene que decidir antes del lunes. O sea, es urgente el tema. Claro. Y la otra, la verosimilitud del derecho que la ciudad lo tiene. Amo a los abogados. Yo me voy a poner en mamá con chicos que van al colegio al lunes y te la hago concreta. ¿Hay chances de que mis hijos el lunes puedan ir al colegio o es volar muy alto? Es una utopía. La Corte, frente a una medida cautelar de no innovar, la Corte puede darle tratamiento express y de esta manera decir... Sí, pero ¿con qué criterio? ¿Con qué argumento? El argumento que esgrime la Ciudad de Buenos Aires. Con que la educación es esencial. No. La Ciudad de Buenos Aires esgrime el argumento de tema contagio, tema UNICEF, tema Sociedad Argentina de Pediatría, tema las escuelas dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, por algo lo toma el gobierno nacional, que es el responsable de la salud. Es un conflicto de poderes. Eso es un conflicto de poderes, ojo. Sí, pero acá vos acá tenés lo siguiente. Tenés, primero, fallos que igualan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias, a pesar de que la biblioteca dice que, como está el gobierno federal. El gobierno federal tiene su sede. El gobierno federal tiene su sede. El tema de las fuerzas federales recorriendo la Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo porque de alguna manera ahí sí tenés un cruce de leyes. La ley de seguridad interior y la ley del Estado federal de decir yo puedo de alguna manera resguardar el Distrito Federal. Sí. En ese de esquema, hecho pasó en la pandemia. Cuando coordinaban había. Cuando coordinaban, esa es la palabra. Ahí está, cuando coordinaban. Tienen que decirle a la fuerza local o al ministro local y coordinarse con la fuerza de la ciudad. Vamos a sumar, ya que hablamos de las fuerzas, a Fede Fassbender. Fede, nosotros salimos a la calle después, hoy la restricción va a empezar, hoy, cuando empiecen las 12 de la noche empiezan a regir todas estas nuevas medidas. Salgo a la calle. Si estoy en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién me va a venir a preguntar y a cuestionar? Te llevo paso a paso. Todavía actúa la policía de la ciudad. El anuncio de Alberto Fernández ayer sorprendió muchísimo al Ministerio de Seguridad porteño, que se dio cuenta que no le habían avisado nada, se estaban enterando de todo. Me parece que no fueron los únicos. Sí. El ministro de Educación tampoco se enteró de nada y la ministra de Salud tampoco sabía nada. Prendieron la tele y se congelaron como conejos frente a un coche parando. Entonces, ¿qué pasó? Propios y ajenos. Sumamente sorprendente. Entonces... Te vuelvo al relato. Te va a frenar la policía. ¿Qué pasó con el conejo? Sigamos. ¿Qué va a pasar con el conejo? Al conejo lo va a frenar la policía de la ciudad. Al conejo le van a dar una advertencia y le van a decir, señor, circule a su casa. Y si el conejo se revela... Pero ahí al conejo lo dejaron correr mucho, porque esta es una de las cosas que dijo ayer Alberto en el discurso. Dije, bueno... Dio a entender que la policía de la ciudad mucho no había controlado estos días donde empezaron las restricciones. Al contrario, que la provincia hubo tampoco, muchísimo... ¿no? Perdón. Hubo muchísimos controles, hubo boliches clausurados, hubo fiestas clandestinas clausuradas. La circulación no se controló en ningún lugar del país. En un momento se pasó del discurso punitivo hasta junio entre ciudad, provincia, nación. En total, con las fuerzas federales habían anunciado que habían detenido o controlado con el documento a 10 millones de personas. Habían incautado más de 4.000 vehículos. Ese discurso cambió. Ahora el decreto de Alberto Fernández... Sí, lo que te quiero decir es, lo que nosotros vivimos los primeros días de la cuarentena el año pasado, de que salías a la calle y veías policías por todos lados, estabas con una sensación de que era otro mundo. Por eso, ese día del juicio final cambió. Cambió porque fue una decisión generalizada en un discurso sumamente impopular que cambió. Ahora la cosa es más tibia, y es más tranquila. Y volviendo al relato del conejo, lo que puede pasar es que en el segundo episodio, como dijo hoy funcionarios de la cartera de Sabina Frederick, te den una advertencia y ahí el juzgado decida. Pero el decreto 235, que se firmó el 8 de abril, dice expresamente que la decisión la toma la fiscalía o el juzgado. Entonces, ¿cuál es la preocupación en todo el arco de la justicia? ¿Cuál va a ser la actitud de la policía? Si la policía reprime y avanza o intenta disuadir. Hasta ahora el mensaje es intentar disuadir. Muchachos, a su casa. Depende de cómo sople el viento.